Pues bienvenidos de nuevo a esta su casa, Esperanza en Cristo, ¿ah? Bienvenidos a los que estamos aquí reunidos y a los que nos ven ahí en las redes sociales también, ¿verdad? Bienvenidos. La verdad que es para mí una gran bendición el poder compartir la palabra de Dios en esta noche. Y el tema de hoy se llama Embajadores de Cristo. Para los que apuntan, así se llama el tema de hoy, Embajadores de Cristo. Y vamos a ver de qué se trata eso de Embajadores de Cristo. Quiero empezar en esta noche a preguntarle, hermanos, ¿hay alguien aquí que crea que Dios verdaderamente lo ama? ¿Hay alguien aquí que crea que Dios verdaderamente lo ama? Todos, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, la mayoría. Miren, solo Dios sabe si lo que usted siente, el amor que usted siente, es el que debería de sentir, ¿verdad? Porque hay muchos tipos de amores, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces no logramos ver o sentir el amor hacia nosotros en su plenitud porque no somos agradecidos. Porque si somos honestos, aparte de cuando damos gracias por educación, por amabilidad o a veces por compromiso, aparte de cuando damos gracias, cuando damos un gracias sincero, un gracias honesto, cuando nos nace de corazón decir gracias, cuando alguien hace algo por nosotros, ¿sí o no? Cuando alguien hace algo por nosotros que nos agrada, gracias. Cuando alguien nos quita algo que nos estorba, algo que no queremos, y sale sincero, ¿verdad? Entonces, si solo agradecemos verdaderamente cuando nos conviene, ¿verdad? La mayoría de las veces, porque si no nos conviene o no nos beneficia, no agradecemos, ¿verdad? Y si lo llegamos a decir, es fingido. Tienen sus propias concupiscencias, pero todos tenemos algo que mejorar y Dios está trabajando en nosotros, nos está moldeando para hacernos a su voluntad. Así que si hay algo que Dios le habla en esta noche, si hay algo que Dios nos está exhortando por medio de mí en esta noche, no lo tome a mal, no lo tome personal, no soy yo, es Dios hablándole. Amén. Ok, dice, entonces, el ser agradecido con Dios, hermanos, va más allá de ser efusivos, va más allá de gritar, de sonreír. De a veces yo lo he hecho, yo me he sentido muchas veces tan agradecido con Dios que hasta doblo rodilla, me dejo caer, lloro, no lo he experimentado, siento uno tan agradecido con Dios que hasta llora uno, habla de agradecimiento y grita uno a veces, gracias a Dios y no le importa que nadie. Pero ¿sabe qué? Esa manera de ser agradecidos con Dios no lo es todo. Y no me malentienda, es una parte, pero no es todo el agradecimiento que debemos de expresar a Dios. ¿Sí me explico? No está mal, ni le estoy diciendo que está mal llorar por agradecimiento, ni gritar, ni decirle gracias, no está mal, es parte de ser agradecido. Pero eso es una parte, hay algo más, amada iglesia. Tenemos que ser, mire, con el agradecimiento, cuando uno es realmente agradecido con Dios, viene un cambio. Hay un fruto, producto de ese agradecimiento. Tú eres agradecido con Dios, hay un cambio en tu vida. Y luego viene un fruto. Amén. Y viene, escuche bien esto, viene un compromiso. Todo esto cuando tú eres realmente agradecido. Mire, tenemos que ser, o todos tenemos que ser, uno antes de Cristo y otro después de Jesucristo, ¿verdad? Ya no podemos ser el mismo de antes de conocer de Jesucristo. Tal vez antes de Jesucristo éramos indiferentes a todo lo que pasaba a nuestro alrededor. Veíamos cosas que pasaban, situaciones que veíamos mal y nos eran indiferentes. Pero ahora en Jesús ya no podemos ser indiferentes, hermanos. Tenemos que abrir más nuestros ojos y estar a la expectativa de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Mientras, miren, tal vez antes de Jesucristo muchos de nosotros solo nos preocupábamos por nosotros mismos. O tal vez algunos de aquí no solamente se preocupaban por ustedes mismos, sino se preocupaban por ustedes, por mi familia, mi esposa, mis hijos, mi esposo, mis hijos, y hasta ahí. Es todo lo que me preocupaba. Ya lo que le pasa a toda la gente aparte de mis hijos, de mi esposo, de mi mamá, que Dios los bendiga. Pero esos éramos antes de Jesucristo.
ahora que estamos en Jesucristo, tenemos que ver, como le comentaba, todo lo que está a nuestro alrededor y ya no actuar indiferentes a lo que está sucediendo. Miren, la realidad, hermanos, es que nosotros nunca vamos a poder acabar con el mal que existe en el mundo. ¿Está conmigo? Nosotros no tenemos la capacidad, ni es parte del plan, propósito de Dios, que nosotros como seres humanos, como sus hijos, podamos acabar con toda la maldad que hay allá afuera. La maldad va a seguir hasta que se cumpla la profecía que está en Apocalipsis, cuando venga nuestro Señor y acabe con el enemigo. Todo está profetizado en Apocalipsis, pero mientras eso no suceda, hermanos, mientras no llegue ese momento, nosotros como embajadores de Cristo tenemos tierra. Vuelvo a lo mismo, somos embajadores, no podemos acabar con el mal que está allá afuera, pero sí es nuestra responsabilidad compartir el mensaje a toda persona que está, ¿dónde? Allá afuera, en tinieblas, porque se supone que los que estamos aquí ya estamos en la luz, ¿verdad? Ok. Tenemos que llevar ese mensaje de salvación para que los que lo escuchen y lo crean, al igual que nosotros, logren ser salvos. Amén. ¿Sí o no? Pero solamente podremos empezar a compartir el mensaje, a llevar el mensaje, hermanos, cuando realmente seamos agradecidos con Dios. Cuando hay un producto, un resultado, un fruto de ese agradecimiento. Porque si usted no está agradecido con Dios por lo que Dios ya ha hecho en su vida, no tendrá motivos ni para servirle y ni para hablarle a la gente de Él, a todo aquel que le rodea. Mire, le voy a poner un ejemplo. Ahora con las Olimpiadas, ¿recuerda cuando entrevistaban a alguno que ganaba una medalla de oro? Que le entrevistaban cómo te sientes. ¿Qué era lo primero que decían? Pues estoy muy agradecido, estoy feliz, estoy muy agradecido y quiero agradecer a mi entrenador, quiero agradecer a mi familia, quiero agradecer a todos los que me apoyaron, porque si no fuera por todos ellos los que me rodean, yo no hubiera podido ganar esta medalla. No sé si han visto alguna vez los premios Oscar o algún premio de músico, lo que sea, todos dicen lo mismo. Algunos cambian a quien agradecen, inclusive hemos escuchado cómo uno les agradecen a Dios, ¿verdad? Pero todos agradecen a Dios. ¿Y qué mensaje están compartiendo? ¿Qué mensaje percibes tú cuando alguien que acaba de ganar una medalla de oro en la máxima competencia mundial, o cuando alguien acaba de recibir un premio a la mejor película, a la mejor actor, a la mejor música, y le agradece a alguien, siendo que él fue el que corrió, él fue el que boxeó, él fue el que estuvo ahí nadando, él fue el que anduvo tirando, ella fue la que anduvo tirando las flechas, pero sabe que solo no puede, sabe que necesita de todas las personas que le rodean. Ahora, ¿cómo podemos trasladar eso a lo espiritual? No podemos nosotros agradecer a Dios y dar un mensaje de que somos agradecidos y decirle que necesitas de Él si tú no eres agradecido con Dios. ¿Sí me está entendiendo? Tú eres agradecido y automáticamente cuando tú agradeces estás compartiendo un mensaje de que tú no puedes solo, que necesitas ¿de quién? De Dios. Pero necesitamos ser agradecidos, pero agradecidos de corazón. Amén. Gloria a Dios. Cuando nosotros logramos entender el Evangelio de mi Señor Jesucristo, entendemos que nuestro único destino antes de Jesucristo era el vivir sin Dios por la eternidad. Fíjese, hermano, lo preocupante no es irse al lago de fuego por la eternidad y ser atormentado de noche. ¿Sabe qué es lo preocupante? Que nos vamos a ir que se van a ir a la eternidad sin Dios. ¿Sí me entiendo? No es lo preocupante que vaya a ir al lago de fuego, aquel que se muera sin ser creyente. Se va a estar toda la eternidad sin Dios. Y nosotros estamos aquí porque creemos que vamos a pasar la eternidad con Dios, ¿no? No lo estoy muy convencido. Estamos aquí reunidos porque creemos en la vida eterna. Amén. Amén. Creemos que vamos a pasar la eternidad con Cristo Jesús, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Créaselo, hermano. Hermana, créaselo. Ok.
Dice la palabra que vamos a estar ahí en la eternidad, donde dice que ya no hay más muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. Fíjese lo que Dios nos está prometiendo. Ahí dice en Apocalipsis 21:4, dice que es un lugar de eternidad donde no habrá más noche, que ya no habrá necesidad de luz de lámpara ni luz de sol, porque dice la palabra que Dios iluminará todo y que reinará Él por los siglos de los siglos, dice en Apocalipsis 22:5, y que es un lugar donde habitará la justicia, dice Segunda de Pedro 3:13. Esas son las promesas para todos nosotros los hijos de Dios, para ver dónde vamos a pasar la eternidad, hermanos. Y no se siente gozoso, no le da tristeza, no le da algo, no le incomoda algo que haya gente allá afuera que no ha recibido el mensaje, gente que usted ve todos los días, que usted lo ve que está sufriendo, que usted ve que está batallando, que no tiene a Jesucristo en su corazón y que su destino es el lago de fuego, es el tormento eterno, y no siente usted que, no se siente usted incómodo que usted va a la vida eterna con Cristo Jesús, y que haya gente que va directa al infierno, ¿no le incomoda? Tiene que haber una incomodidad en nosotros, hermanos. Tiene que haber una incomodidad tal que tengamos que compartir el mensaje de la palabra de Dios. Tenemos que compartir el evangelio de salvación, las buenas nuevas de mi Señor Jesucristo. Hay mucha gente afuera que se está perdiendo, amada iglesia. Y nosotros no logramos entender eso, no logramos la magnitud. Muchas veces, fíjese, desafortunadamente nos cuesta mucho quitarnos de la religión de donde venimos, porque seguimos pensando que tenemos que venir a la iglesia un día a la semana porque somos buenas personas o para estar bien con Dios, pero de eso no se trata el ser cristiano. Las buenas nuevas de salvación no es nada de eso, hermano. Las buenas nuevas de salvación es que nosotros nacimos en pecado, nuestro destino era el lago de fuego, primero la muerte espiritual, después la muerte física, el lago de fuego, el tormento eterno, pero llega Jesucristo hace más de 2000 años, muere en esa cruz del Calvario, muere por nuestros pecados, nos da la salvación y la vida eterna, hermanos. Eso es lo que tenemos que abrir nuestros ojos y nuestra mente a lo espiritual y a lo sobrenatural, que es eso, hermanos. No estamos aquí para que Dios nos dé algo material. Estamos aquí porque Él nos aseguró la vida eterna, hermanos. Eso es algo maravilloso, hermanos. Y cuando tú logras entender eso, cuando tú logras entender la magnitud de lo que Dios ha hecho por ti, la magnitud de lo que Dios te está ofreciendo, entonces ya viene esa incomodidad en ti de decir, no, es que no me puedo quedar yo solo con todo esto. Tengo que compartirlo. Tengo que llevar ese mensaje. Imagínense, yo no conozco a nadie, a la mayoría de aquí, yo no sé cómo están en sus vidas personales. Yo no sé si comparten la palabra, no lo sé. Yo no sé si en tus redes hacen algo, no lo sé, hermano. Yo no estoy juzgando a nadie. Pero imagínense si todos los que estamos reunidos aquí hubiéramos estado reunidos de gente apática que nunca nos haya compartido la palabra de Dios, no estaríamos aquí, hermanos. Pero gloria a Dios que alguien tuvo tanto agradecimiento, hermanos. Hubo alguien que tuvo tanto agradecimiento de lo que Dios hizo en sus vidas, que no se quedó con él, sino que se lo compartió a usted. Me lo compartió a mí. Y véanos, ahora aquí estamos. Pero no podemos, se lo voy a poner de esa forma, no podemos quedarnos con el pastel solo. El pastel tenemos que compartirlo para allá afuera. Amén. Ya no debemos de ser esa persona egoísta que éramos antes, que solo buscaba su beneficio y que no le importaban los demás. Ahora que somos hijos de Dios, tenemos que ver más allá de nuestras familias, más allá de nosotros mismos, más allá de lo que está en nuestra casa. Tenemos que ver más allá, toda esa gente que se está perdiendo. Amén. Gloria a Dios. Miren, el leer la Biblia, el orar, el ayunar, el congregarnos, el bautizarnos, el ser obedientes a la palabra de Dios, es parte de nuestra vida como hijo de Dios, es parte de nuestra... ¿Alguien trae un carro bolsa gris? Porque se está tomando allá afuera, al parecer. No. Gracias, hermano. Le decía, hermano, le repito, el congregarnos, el leer la Biblia, el orar, el ayunar, el estar trabajando en un ministerio aquí dentro de la iglesia, es parte del ser hijo de Dios, pero no lo es todo. Tenemos una obligación.
que es compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cada uno de nosotros somos embajadores de Cristo y como embajadores de Cristo tenemos responsabilidad, fíjese, que ya tendríamos que estar haciendo. Pero bueno, ¿cómo está eso de que somos embajadores de Cristo? ¿Por qué somos embajadores de Cristo? Y a ver qué se trata eso de ser embajadores de Cristo. Bueno, la respuesta ¿dónde la vamos a encontrar? En la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, antes de entrar de lleno a esta porción de la palabra, es importante que yo le platique un poco de esta carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios. Mire, en esta parte, si usted lee las dos cartas, la primera y la segunda carta, la manera como Pablo se dirige a los Corintios, Pablo estaba molesto por las actitudes que estaba teniendo el pueblo de Corintios. Mire, a mí me sorprende cuando me puse a leer e investigar la historia de Corintios. Es un puerto, tiene muchas similitudes aquí con Vallarta. Es un puerto que está ubicado en Grecia, que en aquel tiempo era gobernado por los romanos. Como todos sabemos, los romanos eran un imperio muy poderoso que se había extendido alrededor de su ciudad. En su poder iba más allá de su territorio, había llegado a Grecia. Y ahí en Corinto, donde Pablo estableció esa iglesia de Corintios, es una iglesia, si tú lees completamente las dos cartas, te das cuenta que era una iglesia que estaba bien formada y bien establecida. Tenía ministerios, tenía dones, se habían manifestado milagros en esa iglesia. O sea, no era una iglesia que nosotros digamos nueva. O sea, era una iglesia que tenía conocimiento de la palabra. Imagínense quién les predicaba eventualmente. Pablo mismo en persona les predicaba a esa iglesia. Imagínense el gozo de recibir la predicación directa, que Pablo esté aquí parado y tú ahí sentado y Pablo sea el que te esté hablando de la palabra de Dios. Imagínate que te esté dando su testimonio. Y aún así el pueblo de Corintios andaba pisando chueco, como dicen por ahí. Mire, para que se dé usted una idea, el puerto era algo similar a Vallarta, mucho tráfico de barcos y de transporte terrestre, porque pues no había aviones, ¿verdad? Todavía, entonces todo era barco. Y había lo que usted se imagine de perdición, de vicios, ahí lo encontrabas en Corintios. De hecho, inclusive, dicen los teólogos que a cualquiera que andaba ahí en Corintios y que era otro lugar y que ya se comportaba a como andaban en todo, le decían, tú ya estás corintianizado. Imagínate para que veas cómo estaba la ciudad ahí de Corintios. Y los corintios, después de que habían recibido el mensaje de salvación directamente de Pablo y de otros grandes predicadores de la palabra, después de que han visto milagros, sanación, de que habían sido establecidos como iglesia, se estaban dejando llevar por todo lo que sucedía alrededor ahí en la isla de Corinto, que era, estaba la diosa del amor también ahí. Imagínese usted nada más, le rendían culto. Ya ve que aquí a la Virgen le llevan veladoras. Allá el culto que le rendían a ese ídolo, se ponían a tener relaciones sexuales al pie de una estatua de esa diosa. Imagínense nada más cómo el contexto de cómo estaba. Entonces el pueblo de Corintios se había dejado de llevar por todo eso, y aparte estaban recibiendo, fíjese bien, estaban recibiendo falsas enseñanzas. Habían dejado que entraran ahí falsos maestros y falsos apóstoles, dice la palabra, que les estaban predicando otro tipo de mensaje, que ya les estaban predicando un mensaje que era todo contrario a lo que Pablo les había enseñado. Entonces los corintios andaban, ¿se imagina cómo andaban? La iglesia de Corintios andaban muy distraídos, y todo eso llegó a oídos ¿de quién? De Pablo. Entonces por eso que Pablo decide mandarles esta carta, y pues vamos a ver qué les escribió Pablo, qué les dijo en esta porción. Y dice ahí, manténgase donde lo que leímos, por favor, y empecemos ahí en el 5:11. Dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Dice, ¿verdad? ¿Sí, amén? Ok. Aquí, mire, para todo aquel que no cree realmente en Dios, el temor de Dios significa obedecer a Dios. Para todo aquel que no es creyente, el temor de Dios significa obedecer a Dios por miedo a irte al infierno. Eso es para los creyentes, y hasta nos lo dicen en nuestra cara, nos critican. Es que, a ver, ¿por qué lo adoras? Lo adoras porque te tiene amenazado Dios de que si no le haces caso te vas a ir al infierno. Pero eso es para los no creyentes, los que no tienen el Espíritu Santo en ellos, no pueden entender la palabra. Pero nosotros que sí la entendemos, nosotros que sí somos creyentes, tenemos una obediencia y reverencia a Dios. ¿Por qué? Por agradecimiento.
No tenemos miedo de que no le obedecemos a Dios como hijos de Él. No le obedecemos porque nos vamos a ir al infierno si no lo hacemos. Le obedecemos por el agradecimiento que tenemos por lo que ya hizo en nosotros y por las promesas que nos está dando, que es la salvación y la vida eterna. Estamos tan agradecidos, o deberíamos de estar tan agradecidos con Dios, que por eso, Señor, si tú lo dices, es por algo. Y tú nunca te equivocas, Señor, y lo que tú dices es perfecto. Tu voluntad es buena, agradable y ¿qué? Por eso nosotros, los creyentes, los verdaderos creyentes, no obedecemos a Dios por miedo a irnos al infierno. Tenemos que tener conocimiento del infierno, claro, y se debe de predicar el infierno en el púlpito, claro que se tiene que predicar y se tiene que hablar del infierno. Si no se tuviera que hablar, no se hubiera escrito en la Biblia. Pero nosotros debemos de predicar todo lo que está en la Biblia. Entonces nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, hacemos lo que Dios nos manda por agradecimiento, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice, y le dice a Dios, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. ¿Qué es persuadir a los hombres? Convencerlo, tratarlo de convencerlo, darle una idea. Entonces dice Pablo, mira, yo comparto el Evangelio de mi Señor Jesucristo. ¿Sí está ahí? ¿Sí lo tiene ahí en su celular o algo? Pero sí está ahí. Le estoy diciendo, persuadimos a los hombres, dice, por el temor de Dios. O sea, Dios, fíjese lo que está diciendo Pablo. Es el mensaje de hoy, hermanos, hermanas. Yo comparto, lo está diciendo Pablo, yo comparto el mensaje, trato de persuadir a los hombres con el mensaje, con el Evangelio de salvación, ¿por temor de quién? De Dios, es decir, por agradecimiento. Pablo estaba tan agradecido con Dios por lo que había hecho en él, que él compartía el Evangelio de salvación. Amén. Y dice ahí, a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Mire, a Dios no lo podemos engañar, amén. Dios sabe quién comparte el mensaje por temor a Él y quién manipula el mensaje para obtener algún beneficio. Santo, ¿eh? Y dice Pablo, Dios sabe, recordemos que el pueblo de Corintios estaba escuchando falsos profetas, falsos enseñanzas. ¿Les suena similar algo? A mí me da mucha risa porque no puede ser la gente que no lee la Biblia, hermanos. No puede ser que la gente no lea la Biblia, la verdad. Yo estoy peleado con el Evangelio de que les prometen riquezas, de que les prometen. Ese era el tipo de evangelio que les prometían, que les estaban prometiendo. Ahorita lo vamos a ver más adelante, todavía vamos a ahondar más en ese tema, porque estaban recibiendo ese tipo de enseñanza. Que eso de sufrir, de padecer, no es para un hijo de Dios. Que los hijos de Dios deben de tener riquezas, que deben de vestir bien y que no sé qué, hay tantas cosas que habla de solamente de cosas materiales. Entonces le dice Pablo a los corintios, dice, a Dios les manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. ¿A quién le está diciendo el pueblo de Corintios? Dios sabe que yo predico el Evangelio por temor a Él y espero que tú en tu conciencia te acuerdes de lo que ya te prediqué. Acuérdate que yo te prediqué por temor de Dios, por temor de Dios, por agradecimiento, no las falsas enseñanzas que te están dando ahora esos nuevos maestros. Amén. Ok, mire, dice, la única manera de que podamos distinguir entre una enseñanza apostólica verdadera de una enseñanza falsa y manipuladora es que leyendo la Biblia, leyendo. No sé si usted se ha fijado, hermano, todas las predicaciones que me he parado aquí con usted, siempre es con la Biblia en la mano. Yo nunca predico yo no soy de que me pongo a hablar y no hablo de la palabra de Dios en ningún momento. Yo le predico con la palabra y si se fija, soy bien latoso, soy bien molesto y insisto, a veces hasta los sigo de por qué no trae su Biblia y le digo, lea y párese y sabe por qué, para que usted vea que lo que estoy hablando no es algo que a mí se me ocurrió, sino que lo yo le estoy hablando realmente está. Hermano, yo me puedo parar aquí, fíjese, yo me puedo parar aquí. Si usted no lee la Biblia, yo me puedo parar aquí y declaro riquezas a todos, y declaro sanidad, y me agarro declarando cosas, y te digo que tú vas a recibir, y que ahí viene tu esposo la semana que entra, ahí viene tu vida, lo que sabes, y yo me agarro y le empiezo, usted se va a ir bien contento, hermano, porque yo declaré un montón de mentiras y de cosas que van en contra de la palabra de Dios.
Pero usted se ve contento, ¿sabe por qué? Porque no lee la palabra y su carne es lo que le está pidiendo. Entonces, ¿cómo vamos a saber? Mire, por eso vemos, hermanos, que viene alguien, gente a la iglesia, la vemos aquí de repente, ya la vemos en otra iglesia y la vemos haciendo cosas que no tienen que hacer porque nunca se preocuparon por leer la palabra, hermano. Dice la palabra de Dios, hay una porción de la palabra de Dios que dice que nosotros tenemos la obligación de ir a compartir el evangelio, ¿a dónde? A toda. Y después, ¿qué sigue? ¿Si se acuerda lo que dice? Y discípulos. Mire, haz discípulos. Y mire, yo estaba hablando con una hermana que tiene cerca de 1 año y medio que no se congrega, y estaba hablando con ella y no dejo de invitar a la iglesia, y dice, no, mira, dice Mondragón, dice, es que yo no ando tan mal, dice, no me congrego, pero no ando tan mal, dice, es más, esta gente me busca, yo oro por ellas, se sienten bien. Le digo, ¿y qué pasa con esa gente una vez que oras por ella y se siente bien? ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa, hermano, si no se discipula una persona? ¿Qué me gano yo con orar por ti, liberarte? Si saliendo de aquí no tienes ningún conocimiento de la palabra y vas a volver a hacer lo mismo, vas a regresar igual o peor, hermano. Necesitamos tener conocimiento de la palabra de Dios para que nadie nos pueda engañar, para que veamos las promesas que realmente Dios nos ha, valga la redundancia, prometido a nosotros, qué es lo que quiere de nosotros, para que no nos dejemos engañar y no venga cualquier falso apóstol, falso profeta al querer engañarnos. Amén. Nosotros tenemos que leer la Biblia en todo momento. Mire, yo le vuelvo a aprovecho para decirle, tráigase su Biblia, hermano, haga un esfuerzo, de corazón se lo pido. Usted va a ver ese cambio en su vida si usted hace el esfuerzo de comprarse una Biblia. Está bien el celular, yo no tengo nada contra el celular, a veces es más rápido de encontrar, pero si usted trae su Biblia de papel, hermano, y se le va al internet y cualquier cosa, usted siempre va a tener que leer, usted va a poder ver si lo que le están predicando es cierto. Y yo le pido, hermano, otra vez, discúlpeme si lo molesto, pero créese la costumbre, hágase el hábito de traer una libreta, hermano. Hay palabras muchas veces que nosotros los predicadores usamos y pensamos que usted las entiende y usted no la entiende y usted se va con la duda, no la entiende, y si no la apunta una palabra que no entiende y se la lleva y allá la estudia, apunte los versículos que le estamos dando, para que usted llegue un momento de que le llegue un falso maestro y Jorge predicó otra vez de esos falsos maestros, vamos a ver qué predicó, a ver qué dijo la palabra de eso. ¿Sí me explico? Crece el hábito, hermano, se lo digo con todo el amor de Cristo, crece el hábito de traer una libretita, de traer su Biblia. Mire, no podemos decir, bueno, sí podemos, no deberíamos de decir que somos hijos de Dios si no traemos la Biblia, hermano. Se lo digo con todo el amor, haga un esfuerzo y trate de leerlo, hermano. Mira, aquí hay muchos en la iglesia, están los pastores, están líderes, que si usted algo no entiende la palabra, usted se puede acercar a ellos, a mí, a quien usted tenga confianza. Oye, hermano, la otra vez estaba leyendo y no entendí eso, ¿qué quiere decir? Pregunte, hermano, para que usted pueda, hermana, crecer espiritualmente, para que usted venga la prueba, venga la tribulación, venga una falsa enseñanza, una falsa doctrina y usted diga, no, a ver, esto no está en la Biblia. Esto no dice Dios. Amén. Se lo digo con todo mi amor, hermanos. Dice, seguimos, 2 Corintios 5:12. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, si nos damos pretexto para gloriarnos de nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias, escuchen, en las apariencias y no en el corazón. Mire, amada iglesia, Pablo en sus predicaciones les había compartido a los corintios todas las pruebas y luchas que él había tenido por causa del evangelio. Si hemos leído de Pablo que fue perseguido, apedreado, latigado, castigado, no sé cuántas veces estuvo en la cárcel Pablo, cómo vestía, él andaba nada más con un cambio de ropa, no se preocupaba por marcas de tenis, ni por zapatos, ni por traer corbata, ni camisa de mano, nada. Él con el mismo traje que traía, no comía sus 3 comidas al día, ayunando en todo momento. O sea, era una vida, hermano, que si tú ves la vida que llevaba Pablo y se para alguien como él, tal vez un poco lleno de polvo, en guaraches, y te dice, hermano, soy hijo de Dios y te vengo a presentar el reino. Tú te quedas, cuando tú no conoces de Dios y alguien viene y se te para así y te dice, yo le sirvo al Rey de Reyes,
Yo le sirvo al dueño del oro y la plata. Y te le quedas viendo y ves que trae con un traje de piel y con un cinto aquí y guaraches. Y dices, pues qué onda con tu rey, ¿no? ¿Qué onda con el Dios que tú le sirves, que me quieres predicar, ¿no? Entonces ahí Pablo les había compartido de cómo él se gloriaba en su ¿qué? ¿Recuerdan? Debilidad. Y el pueblo de Pablo sabía, el pueblo de Corintios sabía por todo lo que Pablo había padecido, pero aún así Pablo se sentía más que bendecido. Él sabía que Dios estaba con él, amén. Es por eso que a pesar de todo él seguía compartiendo el mensaje de salvación. Dice Pablo ahí, siéntanse orgullosos de nosotros y que nuestro testimonio sirva para que tengan con qué responder a todo aquel que seguía por las apariencias. Parecía ser complicado, pero es de lo que parece ser complicado de entender, pero está sencillo, es de lo que les vengo a hablar. Miren, ustedes sientan, ¿qué dice Pablo? Ustedes siéntanse orgullosos ¿de quién? De nosotros, dice Pablo, ¿verdad? Cuando alguien venga, le dice Pablo, cuando venga y te critique, quiere hablar mal de nosotros por nuestras apariencias, por cómo lucimos, tú háblale de nosotros. Miren, debemos de sentirnos orgullosos, hermanos, de los que han estado aquí parados antes de nosotros y de los que han estado sentados en esas sillas antes de nosotros. Esa gente que Dios usó para predicarnos el Evangelio, debemos de sentirnos orgullosos de ellos, porque muchos de ellos nos predicaron la palabra cuando tenían problemas, cuando estaban pasando escasez de dinero, cuando tenían situaciones muy difíciles en su casa. Aún así tuvieron ese amor de venir y decirte, Dios te ama y Dios tiene un plan, propósito para ti. Dios murió en esa cruz, Dios te ama tanto que dio a su Hijo único para darte la salvación y la vida eterna. Aún a pesar de todo lo que pasaba, de lo que había pasado, Pablo, él les decía, siéntanse orgullosos de nosotros y hablen a la gente de nosotros, de los que solo ven las apariencias. Miren, ¿cuál es el sinónimo de éxito, hermanos? Para la gente del mundo, sinónimo de éxito es alguien que tiene casas, carro, yate, riqueza, dinero, un futbolista que gana mucho dinero, un artista que gana mucho dinero. Pero ¿cuántos artistas no hemos visto? Cantantes famosos, artistas famosos, que gente millonaria, que muere con enfermedades horribles, sufriendo de lo peor, que se suicidan. Entonces, ¿qué podemos entender? Que realmente la riqueza no es lo máximo, no es el sinónimo de éxito. El sinónimo de éxito, la magnitud de lo mejor que podemos nosotros recibir como hijos de Dios es la salvación y la vida. Eso es lo máximo, amada iglesia. Por eso Pablo no necesitaba tener 3 cambios de ropa, ni necesitaba estar en los mejores hoteles, y se ponía sus moños cuando alguien lo invitaba a predicar. Él llevaba el mensaje y levantaba iglesias por agradecimiento, por amor, por lo que ya Dios había hecho en él. Y era lo que Pablo les estaba diciendo a los corintios: no se dejen engañar por aquellos que les traen falsas promesas, por aquellos que les dan falsas enseñanzas. Acuérdense de lo que ya les enseñé y acuérdense de cómo eran ustedes antes de recibir el Evangelio también. ¿Sí está conmigo? Gloria a Dios. Dice, fíjese, esto está tremendo, dice, 2 Corintios 5:13, ahí va conmigo. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Amén. ¿Cuántas veces nos han dicho que estamos locos, hermanos? Hermanos, nomás a mí me han dicho que estamos locos, los que somos hijos de Dios. Dicen que estamos locos, ¿verdad? ¿A quién se le ocurre andar ahí predicando? ¿A quién se le ocurre subirse 3 días allá para el encuentro? ¿A quién se le ocurre andar ahí hablando de la palabra? Y mucha gente nos dice cosas más allá de locos, cosas que no se pueden mencionar aquí, pero nos dice que te la pasas metido ahí en la iglesia.
¿Por qué le das dinero ¿por qué das dinero a la iglesia? Estás loco, mejor dáselo a los pobres. La mejor religión es ser buena persona. Y un montón de mentiras del enemigo, hermano, que no son reales, que nomás lo hacen porque no están de acuerdo en lo que nosotros hacemos y por eso nos llaman locos, hermanos. ¿Pero locos por quién? Cristo. Gloria a Dios. En 2 Corintios 5:13 dice, porque el amor de Cristo nos apremia. Fíjese, ponga atención a esta palabra, nos apremia, dice. Ahí en 5:14, perdón, porque el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Pregúntale al que está a su lado, por favor. ¿Tienes el amor de Jesucristo en tu corazón? Pregúntale sin miedo. ¿Qué le contestaron? ¿Que sí o que no? Miren, ahí le va ahora. Todo aquel que haya respondido que sí tiene el amor de Cristo en su corazón, al igual que Pablo, debe de tener un amor por las almas que se están perdiendo. Pablo tenía a Jesucristo en su corazón y él, fíjese, Pablo estaba, hay muchas dudas y siempre este tema es un poco controversial, de qué se trata el aguijón que traía Pablo. Yo creo, se lo dejo muy marcado, esto es pensamiento mío, yo creo que él siempre le llegaba a su mente, esto no está en la Biblia, esto es algo mío, yo creo que a él le llegaba a su mente su pasado. Yo creo que él se atormentaba de toda la gente que había perseguido, de todo el mal que había hecho, estando él pensando que hacía las cosas para Dios cuando no las hacía para Dios. Muchos hablan, los que dicen, ahora sí le digo, lo que dicen los grandes teólogos, que el aguijón se trata de alguna enfermedad que Pablo tenía. La realidad, hermanos y hermanas, que ninguna parte de la Biblia especifica que era el aguijón que tenía Pablo, pero era algo que a Pablo lo atormentaba. Pero Pablo, aún a pesar de todo, por eso que le había pasado, él sentía ese amor por todos los que se andaban perdiendo. Por eso él andaba en el desierto, por eso él andaba sin comer, por eso él no le importaba que lo encarcelaran, él lo encarcelaban y adentro oraba y clamaba y agradecía adentro de la iglesia a Dios por dónde lo tenía y por cómo lo tenía. Él en todo momento fue, y al ser él agradecido, él expresaba ¿a quién? A Jesucristo. Pablo era una persona completamente agradecida. Olvídese del pasado que tenía, es importante, y si está en la Biblia por algo está en la Biblia, porque sepamos que si cambió a Pablo, que asesinaba y que hacía todo eso, nos puede cambiar a nosotros. Por eso está ahí la vida de Pablo, es un ejemplo para nosotros. Pero era Pablo, todo el pasado que él había tenido, era lo que a él lo impulsaba en agradecimiento de dónde Dios lo había sacado para compartir el evangelio. Entonces, hermana, ¿de dónde te sacó Dios a ti? No me contestes, eso es personal. ¿De dónde te sacó Dios a ti? Es personal la pregunta, conteste sí en su mente, no conteste, pero ¿de dónde te sacó Dios a ti? Yo sé de dónde se me sacó a mí. Y por eso tengo ese anhelo de servirle, por eso tengo ese anhelo de compartir la palabra. Porque sé que si me cambió a mí, sé que si me sacó a mí del cochinero, también puede sacar a más gente. Pero ahí es cuando viene el agradecimiento, amada iglesia. Muchas veces no podemos ver un crecimiento espiritual. Olvídese de predicar la palabra, no podemos crecer espiritualmente ni crecer dentro de la iglesia porque no logramos ser agradecidos con Dios. Mire, hay otras, no en esta, pero hay otras iglesias donde hay gente que ya tiene un año congregándose, recibiendo la palabra, han orado por él y aún no se siente agradecido con Dios, hermano. Y eso debe de ser terrible, hermano. Eso debe de ser muy horrible. El que el Dios Todopoderoso, el creador del cielo y la tierra, el Dios omnipotente, omnisciente, haya hecho tanto por ti y tú no tengas ese agradecimiento por él y por consecuencia ese amor por las almas, por compartir el evangelio. Dice, el amor de Cristo nos apremia, es decir, nos apresura. Amén. O sea, dice Pablo,
porque el amor de Cristo hace que yo me apresure, habiendo llegado a esa conclusión, que si Jesús murió por todo, luego todos murieron, dice. O sea que todos morimos. Jesús murió por nosotros y nosotros morimos al viejo hombre, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Dice ahí en 2 Corintios 5:15, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para quién. ¿Está ahí? Y resucitó por ellos. Entonces, como Pablo, tenemos que vivir para Cristo, ¿verdad? Amén. Como les comenté al principio, con Jesucristo ya no podemos pensar en vivir para nosotros como antes cuando estábamos sin Él. Ahora nuestra vida le pertenece ¿a quién? Amén. Él dio su vida por nosotros y ahora nosotros damos nuestra vida ¿por quién? O tendríamos que dar nuestra vida. Mire, hermanos, nosotros vivimos una actualidad, podríamos decir, entre comillas, tan cómoda. Usted ha leído la Biblia, ¿sabe de qué manera murieron los 11 apóstoles? Los 12 apóstoles, perdón. ¿Sabe usted? No me conteste, pero si no sabe, investigue cómo murieron los 12 apóstoles. Muchos decimos, yo quisiera ser como Pablo, quisiera levantar iglesias, quisiera todo, pero ¿sabe usted cómo murió Pablo? Los demás apóstoles antes los perseguían, hermano. Era muy difícil ser cristiano. Ahora mire, gloria a Dios, estamos un miércoles 9 de la noche reunidos en santa paz escuchando el evangelio de mi Señor Jesucristo, sin preocupación de que alguien venga y nos ataque y que nos encarcele. Recibimos burlas, críticas, pero bueno, eso a Dios les bendiga y se encargue de ellos, ¿verdad? Igual nosotros en algún momento lo hicimos también, bueno, yo sí. Entonces, hermanos, fíjese, estamos en un momento en el cual podemos exponer en el Facebook que somos cristianos y nadie nos va a atacar y nos va a mandar a la cárcel. Estamos en un momento donde podríamos decirlo, es más fácil ser cristiano que lo que era antes. Y aún así, hermanos, nos cuesta trabajo ser cristianos. Dice ahí en 2 Corintios 5:17, no, perdón, 2 Corintios 5:16, ya casi termino, de manera que nosotros de aquí en adelante nadie conocemos según la carne, es decir, ya nunca, fíjese, ponga atención a esto, de manera que nosotros de aquí en adelante nadie conocemos según la carne, es decir, que ya no catalogamos a la gente por lo que tiene o aparenta ser, ¿verdad? Ahora vemos que el corazón, su comportamiento, ¿verdad? Sus frutos, lo que no se ve a simple vista, porque ahora nosotros tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, entonces ya no juzgamos a la persona por cómo se viste, ¿verdad? Y pues lo vemos, lo catalogamos por sus frutos, ¿verdad? Por cómo se expresa, por cómo se comporta. Por eso aquí Pablo dice, de ahora en adelante a nadie conocemos según la carne, ¿verdad? ¿Sí está ahí? Y dice, y aún así, a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Todos conocimos a Jesús andando en la carne, ¿verdad? Pero eso no significa de que debemos de seguir igual en la carne. Ahora debemos de andar ¿en qué? Amén, gloria a Dios. Y en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. Todo lo que es verdaderamente, todos los que verdaderamente estemos en Cristo ya no debemos de ser como antes de estar en Jesucristo, amada iglesia. Debemos de tener un comportamiento diferente. Amén. Toda aquella manera de pensar, de actuar, de hablar, de vivir, y ya debe de quedar atrás. Ahora debemos de llevar una vida teniendo como modelo ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí en el 18, y todo proviene de Dios, de quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus transgresiones. Esto está tremendo. Dice, lo que estoy hablando, dice Pablo, no son mis pensamientos, dice, les estoy hablando la palabra de ¿quién? Lo que les dije yo al principio, les estoy hablando la palabra de Dios, no les estoy hablando mi pensamiento, sino la palabra de Dios. A pesar de nuestra maldad y de llevar una vida pecaminosa, es tanto el amor por cada uno de nosotros que Dios dio a su Hijo unigénito, Juan 3:16, para que todo quien aquel cree no se pierda, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Y nos encargó
a nosotros la palabra de la reconciliación. Amada iglesia, lo que mencionó antes, nosotros recibimos el mensaje por parte de alguien, ¿verdad? ¿Sí, amén? Amén. Recibimos el mensaje por parte de alguien. ¿Qué pasó? Creímos, ¿verdad? Nos arrepentimos y ahora estamos reconciliados con Dios, amén. ¿Quién está reconciliado con Dios? Amén. Gloria a Dios. Ahora, todo aquel que ha sido reconciliado con Dios, ¿qué cree? Todo aquel que ha sido reconciliado con Dios, ¿qué cree? Tiene la responsabilidad del ministerio de la reconciliación. Fuiste reconciliado por alguien más para que tú reconcilies a alguien más. ¿Sí ha estado leyendo conmigo esa parte? En alguna parte dice, hermanos, el que quiera, o dice que es para los varones, o dice que es para las mujeres. Todo aquel, si hay alguien aquí en esta noche que ha sido reconciliado con Dios por medio de Jesucristo, tiene la obligación, escuchen bien esto, es una obligación compartir el Evangelio del Señor Jesucristo. No es si quiere, tienes la obligación, tenemos la obligación de compartir. Y no estamos hablando, hermano, fíjese, muchas veces es que estamos esperando a compartir el Evangelio al momento que nos llamen al púlpito, pero no se trata de eso. Tenemos que llevar el Evangelio a toda criatura que esté allá afuera. Hermano, no todos vamos a poder ser predicadores, no todos vamos a poder ser pastores, no todos vamos a poder ser de la alabanza, no todos tenemos el mismo don, no todos tenemos el mismo llamado, los mismos talentos, pero todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Todos somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos una función, un don, un talento que nos dio a cada uno de nosotros. No estés esperando a que te digan eres predicador para empezar a compartir el Evangelio de mi Señor Jesucristo. Desde el momento que tú fuiste reconciliado con Dios, desde ese momento ya tienes que compartir el mensaje de Dios. Y por agradecimiento. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermano, para que se estire. Dice en el segundo 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, dice, con ese cerramos. Ya para que se estire, dice en 2 Corintios, así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué es un embajador, hermanos? El representante de un país, ¿verdad? Entonces, ¿nosotros qué somos? Representantes del reino de Dios. ¿Dónde? Fíjense el tremendo compromiso que Dios nos está dando, somos representantes del reino de Dios aquí en la tierra. Dice un embajador cuando está en otro país no se somete a las reglas o políticas de ese país, se rige por las reglas y políticas del país que representa. Nosotros representamos el reino de Dios y nos regimos ¿por quién? Por la palabra de Dios. Amén. No nos debemos de hacer a las costumbres de este mundo. Nosotros tenemos que ser como dice la palabra. Y amada iglesia, un embajador cuando está en otro país un embajador puede dar honor. Fíjese, eso está tremendo, hermanas. Un embajador de un país puede dar honor y gloria a su país que representa, o puede ser mal ejemplo o dar mala reputación. Imagínense el compromiso que tenemos como representantes, como embajadores de Jesucristo. La gente nos está viendo, hermanos. Acuérdense cuando nos dicen que eso que eres cristiano, es como que así que eres embajador de Jesucristo. Hermanos, en nosotros está en ser dignos representantes. ¿A quién representamos? A Dios, hermanos. Representamos el reino de Dios, somos representantes de Dios. Imagínense la responsabilidad. Y la gente allá afuera nos está viendo y tú estás actuando representando a Dios. Y de nosotros depende que la gente diga, yo quiero de lo mismo que ese hombre representa. O también de nosotros depende que la gente diga, si el Dios que representa no lo quiero ni ver. Hermana, este es un llamado para cada uno de nosotros. Donde quiera que estemos, donde quiera que vamos, somos representantes del reino de Dios.
El falso evangelio es: tú eres hijo de Dios y lo mereces todo. Mereces la gloria, mereces riqueza. No, eso es falso. Tú como representante de Dios tienes la obligación de dar las buenas nuevas de salvación, el evangelio de mi Señor Jesucristo, presentar el reino de Dios. Nosotros como hijos del reino, como hijos de Dios, tenemos que compartir esa grandeza, esa magnitud, con la misma pasión que lo hizo Pablo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Miren, ¿le parece si oramos ahora? Cierre sus ojos, por favor. El que quiera cierre sus ojos, por favor. Ya sabe que te distraes menos si cierras sus ojos. A mí me gustaría, hermanos, que empezáramos en esta noche, con lo que les estuve hablando en todo momento, con lo que Dios nos estuvo hablando en todo momento, que es el agradecimiento. A mí me gustaría que tú hicieras una reflexión en tu vida en este momento y te dieras cuenta si realmente has sido agradecido, hermano, hermana. Dios te ha hablado de una manera sobrenatural, hermano.